comentarles que en realidad es un día interesante, un día bonito. Conste que yo lo voté por mi gobierno, pero me sentí muy a gusto y hoy día es mi presidente. Le estoy aceptando un día bonito y agradable y espero que nos sirva a todos de lección, saber que el Espíritu también podemos ir a votar sin ningún problema, todo tranquilo. Ya hoy pasó todo, ya tenemos un presidente electo, pero tenemos presidente y ya pasó todo. Así es que, no sé, era como interesante para mí decirles que yo ayer fui, voté y todo bonito, todo bien, todo tranquilo. Me fui, ojalá y dentro de 4 años pues sigamos pensando exactamente igual y hagamos las mismas cosas y de la mejor manera posible. Bueno, vamos a discutir en esta primera parte dos bichitos que son bastante frecuentes. Unos son los vidrios y otros son las aeromonas. Estos son vacíos gram negativo, tienen una curvatura, una forma que parece una C, o en algunos casos unas S, pero más parecen una C. Y a mí lo que me gusta decir es que parece un mouse de computadora, que tiene ahí como una puntita donde uno pone los dedos. Tienen un flagelo polar, son fermentadores y como fermentadores ya sabemos que el TSI tiene que ser amarillo en el fondo. Son organismos facultativos y no les interesa el oxígeno. Hay oxígeno, crecen, no hay oxígeno, crecen. Son oxidasa positivo y esto es una de las cosas que nos ayuda a diferenciarlos de los sintéticos. Estos agentes producen unas colonias muy hemolíticas, muy fuertemente hemolíticas. Tienen un color verdoso y huelen a una fruta pasada. No es una fruta podrida, sino más bien una fruta demasiado madura. Tiene un olor dulzón. No es rico, tampoco es feo, pero tienen un olor característico. Y vamos a ver que dentro de este grupo hay dos grandes familias. Una es la familia Rhizoceraceae y la otra es la familia Aeromelanoaceae. Y existió durante mucho tiempo la Pleciomonas chileroides metido dentro de este grupo. Pero ya ustedes saben, lo vimos días atrás, que fue reclasificado como miembro de la familia de las entéricas y que es el único entérico que es oxidasa positiva. Estas son las colonias del vidrio, perdón, de la aeromona filógena, que es lo que primero vamos a discutir. Aquí la ven muy hemolítica, con un color verdoso, y este es el dedo mío. Discutamos aeromonas. Creo que de las aeromonas hay una serie de cosas curiosas, interesantes. Son bichos muy especiales. Estos agentes, tenemos 3 que son los que se conocen más: Aeromonas hidrófila, caule y Aeromonas veroni. Y tienen una subespecie que es la sobria, que es la que más se ve. Pero nosotros vamos a ver Aeromonas hidrófila. Tengo que llamarle la atención al nombre. Hidrófila significa que son agentes que les gusta el agua, que esta agua puede ser dulce o salada. Es un organismo extraordinariamente armado enzimáticamente. Ya nosotros hemos estado discutiendo acá muchos bichos armados hasta los dientes, como dicen. Vimos los brillos, vimos algunos estafilococos, vimos algunos estreptococos, vimos varios agentes que son muy armados enzimáticamente. Y la Aeromonas hidrófila no se queda atrás. Ya vimos, bueno, tienen los toxinas como todo gram negativo. Ya vimos que hace poquito que es beta hemolítico muy fuerte.
Y esto nos lleva a pensar que hay varias medicinas involucradas en este proceso. Es causa de diarrea, puede producir enterotoxinas, puede producir proteasas y tiene varios factores de adhesión. Y va a producir 3 cuadros clínicos muy bien definidos. El primero, diarreas. Y una cosa curiosa es que pueden producir 2 tipos de cuadros diarreicos. En algunos casos veremos diarreas invasivas y en algunos otros casos diarreas secretorias. Ya ustedes saben la diferencia entre invasiva y secretoria, pero vamos a recordar algunas cosas. La invasiva tiene leucocitos y eritrocitos en las heces. Difícilmente se deshidratan y requieren terapia antimicrobiana. Las secretorias no tienen leucocitos, no tienen eritrocitos, son muy buenas deshidratando a las personas y no se recomienda el uso de antibióticos, sino más bien la rehidratación. Son causa de infecciones de tejido blando y sobre todo muy importantes ligados al agua. Un buzo, por ejemplo, que se haga una herida en el mar, una persona que es mordida por un animal marino, cualquier cosa de esas ligados a las aguas, pues podríamos nosotros ver esta infección de tejido blando. Pero nosotros en realidad en los hospitales vemos a hormonas produciendo infecciones oportunistas, algunas veces septicemias y las más veces raquídeas. Si este es un ambiente o una gente que le gusta el agua, todas las personas que tienen el uso de un ventilador mecánico, todos los aparatos de respiración que tienen las personas, ya lo discutimos, tienen un botecito de agua y el agua se usa para nebulizar el oxígeno y esta pueda respirar. Que si el organismo le gusta el agua puede contaminar esos botecitos. Y por supuesto, entonces, la hormona sería un agente muy importante ligado a las traqueitis de personas que tienen ventilación mecánica asistida. Según la vía de ingreso, diríamos entonces que hay diarreas, infecciones oportunistas, infecciones de tejido blando. Para las diarreas, ingestión de agua, alimentos contaminados, manos sucias, mecanismos ano, mano, boca, como tanto hemos discutido. Para las infecciones oportunistas, el agua hospitalaria, esos botecitos de los equipos de ventilación, y las infecciones de tejido blando, ambientes acuáticos, importantísimo, las mordeduras de serpiente. Casi todas las hormonas que nosotros vemos en el hospital están ligadas o a mordeduras de animales o a ventilación mecánica asistida. O sea que estas mordeduras de serpiente inclusive probablemente le vaya a quitar un poco el campo a los que piden como causa de infección asociada a esta mordedura de serpiente. En cuanto a terapia, 2 cosas van a ser importantes: una, las infecciones intestinales, y las otras, las infecciones extraintestinales. Como infección intestinal, bueno, depende del cuadro. Si es una diarrea invasiva, pues probablemente ciprofloxacina sea la mejor opción. Si es una diarrea pues, deshidratante, una diarrea secretoria, pues la rehidratación sería la opción mejor. Para las infecciones extraintestinales, Genta, Cefran, Clonazepam, Cipro son las opciones, pero hay una cosa importante y es que hay bastante mala respuesta clínica. A pesar de usar antibióticos en buena condición, a pesar de terapias convenientes, de dar el antibiótico como corresponde, no hay una buena respuesta clínica en realidad. Y en general tenemos varios problemas asociados con esta mala respuesta clínica. Y por último, son resistentes intrínsecos a la ampicilina y las cefalosporinas.
O sea que prácticamente ninguna de las cefalosporíneas tiene buena utilidad en el tratamiento de estos agentes. Así es que esto es algo de tomar en cuenta. Quienes hoy no voy a pasar listas, lo dejamos sin pasar la lista hoy en la tarde. Esto que ven ustedes acá son dos fotografías de infecciones por aeromonas. Primero aquí vemos un paciente que tiene una infección de tejido blanco y noten que en realidad es una infección de músculo. No es tanto de la piel, sino de las partes inferiores de la piel. Y aquí ven ustedes cómo se va a comportar la aeromonas como un agente come carne, donde ven ustedes estas burbujas tipo gangrena que ya hemos visto en varias enfermedades transmisibles, lo hemos visto en estreptococos come carne, lo hemos visto en dengue. Esto, señores, significa que esta lesión que ven ustedes acá conlleva la posibilidad de que haya un shock, una caída importante en la presión arterial y que veamos un paciente que entra en un shock séptico. Y esto es una de las cosas más graves que podemos encontrar. Esta es una fotografía de un paciente que tuvo una herida en un río. Se hizo una herida en la pierna en un río y se infectó con una aeromonas. Y vean ustedes cómo perdió tejido, cómo realmente hizo una infección. Y aquí probablemente hubo que amputar esta lesión. Y recuerden, y les presento esto para que tengan claro que la respuesta para infecciones por aeromonas al antibiótico no es muy buena. Tiene esa desventaja, no es fácil tratar pacientes. Muchas veces para ese tipo de lesiones hay que llevar al paciente a sala y hacerle curaciones y debilitarlo y volverlo a llevar a sala, volverlo a debilitar. En fin, es un paciente difícil de manejar. Pasamos a discutir de ellos. Y una de las cosas que yo siempre les comento es que parece mentira, pero el vidrio, a pesar de ser un agente que no es frecuente en nuestro continente, si yo quiero pedir dinero para una investigación que involucre diarreas, si no pongo el vidrio, señores, nadie me da plata. Los dineros de este tipo uno los puede conseguir pidiendo lo que llaman grants. Un grant es una casa comercial farmacéutica que ofrece un grant, un dinero, y uno puede hacer solicitud de ese dinero y enviar para qué lo va a usar, en qué lo va a gastar, y cómo lo va a gastar. Y si califica, pues a uno le dan el dinero. Algunos grants son muy buenos, algunos grants son de $1,000. Hay otros que son un poco menos rentables, $1,000, $20,000. Pero vale la pena, algunas veces uno puede conseguir mucho pidiendo grants. Para eso hay que demostrar muy bien qué se va a hacer, todas esas cuestiones, pero es posible. Y es curioso que si ustedes van a hacer una investigación en diarrea, si quieren pedir un grant, si no meten vidrio, te lo rechazan. Para un país como el nuestro, un país latinoamericano como el nuestro, esto no es prioritario. Vidrio no es un dicho de todos los días. Pero bueno, en fin, aquí les presento esta fotografía de un vidrio. Tiene un flagelito polar y vean que tiene una forma que parece un ratoncito, un mouse de computadora. Ustedes ven, aquí está el cable y aquí está el mouse. A mí me gusta más recortarlo así. Y sabemos ya que hay indios alopélicos que les gusta el agua salada y que viven muy bien en todos los sitios donde hay estuarios, las desembocaduras de los ríos, todos los deltas.
de los ríos, y hay agentes que son capaces de sobrevivir en agua dulce o en agua salada. Tienen esa particularidad. El vibrio cólera, que es el bicho que nosotros más vamos a discutir hoy, es un agente que puede sobrevivir tanto en agua salada como en agua dulce y puede ser aislado ya productos de uso humano, que ese es el problema más importante que puede tener este vibrio ligado a la salud del ser humano. Existen paramolíticos, vulníficos, mínimos, como otros agentes que también están implicados en esta producción. Esta diapositiva la tomé de un libro que se llama La microbiología ridículamente simple. Y me hizo gracia porque tiene un error importante. Dice vibrio cólera y está muy bien, y aquí ven la foto, el dibujito de la C, del organismo, con su flagelo y todo, pero le faltó la E. Parece curioso, pero hasta en un libro de este nivel se cometen errores. ¿Cuál es el mensaje, señores? No todo lo que hay en la literatura es correcto. No todo es cierto. No se le puede creer a todos. O sea que hay que ser un poco escéptico. El científico dice que, como norma general, hay que ser escépticos. En fin, no es que seamos desconfiados, pero hay que tener un poquito de desconfianza al fin y al cabo. Veamos el vibrio cólera. La historia del vibrio cólera está muy ligada a la historia de la humanidad. Y la historia de la humanidad, pues, durante tanto tiempo que nosotros hemos permanecido en este planeta, hemos tenido mucho contacto con el vibrio. A mí vieron que me gusta mucho la lectura y leo más o menos un libro por semana, una cosa así. Depende del libro, hay veces me los como muy rápido y hay veces que duro un poco más, pero en general leo bastante. Hay un libro de una escritora que se llamaba Taylor Cable, y esa señora hizo un libro que se llama Gloria del Escritor. Y en este libro se narra la historia de una mujer que realmente existió, que se llama Aspasia. Aspasia era una griega y era una mujer que fue criada, hecha para el disfrute del varón. Algo así como una geisha, una mujer que sabía componer, que sabía tocar instrumentos musicales, que tenía conocimientos de arquitectura, de medicina, de matemáticas, en fin, y además era una mujer hermosa, una mujer que pasó a la historia por ser rubia, por sus azules, una mujer bonita en términos generales. Aspasia fue vendida a un comerciante musulmán que vivía en Bagdad. Este señor se llevó a Aspasia como parte de su harén. Y resulta que en el momento en que Aspasia llegó a Bagdad, había una epidemia de una enfermedad médica de los científicos de esa época diagnosticaron como cólera. Aspasia le hizo varias recomendaciones a su amo. Una de las primeras cosas que le dijo fue que no tomara agua, que consumiera vino, que el agua ni siquiera para lavarse los dientes, que se enjuagara la boca si la necesitaba con vino, que comiera solo frutas que se pudieran pelar y que antes de consumir la fruta la lavara con vino. Curiosamente, su amo cayó enfermo por diarrea. Y esta mujer, cuando examinó a su amo,
dijo, no te preocupes, no es cólera. Lo único que ella hizo fue tocarle la frente a su amo. Ella se dio cuenta de que no tenía fiebre. Nosotros vamos a discutir que la diarrea producida por el vibrio cólera está ligada a una exotoxina, que ya nosotros sabemos que las exotoxinas no son pirogénicas. Entonces vean que con solo tocar a su amo, ya ella supo que la diarrea no era producida por el vibrio cólera. Siempre ligado a la diarrea del cólera. Hace como unos 600, 700 años, un poco más tal vez, la medicina persa era probablemente la mejor del testimonio. Existió un médico que se llama Avicenia. En realidad el nombre de él en persa era un nombre pronunciable para nosotros, y lo tradujeron como Avicenia. Avicenia, como ya nosotros hemos discutido, decía que el cuerpo de nosotros estaba compuesto de humores y que desequilibrios de los humores del cuerpo venían las enfermedades. Avicenia estudió mucho al cólera y este señor dijo que uno de los problemas que tenía el cólera era que se perdía agua. Lo digo ahora como una verdad que todo el mundo conoce. En aquel entonces, pues, era redundante, quiere decirlo, pero nadie lo sabía. Y producía deshidratación. Entonces, él fue de las primeras personas que habló de que había que rehidratar a las personas y que había que reponer los humores perdidos. Y que el equilibrio de estos humores era lo que hacía que la persona recuperara su salud. O sea que ahora que estamos hablando de hace 700 años, una cosa así, ya sabemos que realmente la terapia más eficiente para una infección como esta es rehidratación. Y como vamos a ver, como vamos a discutir en el ratito, aquí los antibióticos no tienen gran efecto. Lo que hay que hacer es rehidratar. Lo que hay que hacer es volver al paciente a las condiciones de normalidad en cuanto a sus líquidos biológicos. El nombre de cólera proviene de un idioma que se trató de que fuera universal. El sánscrito era un idioma antiguo que por razones culturales nunca pegó. Y en el sánscrito, cólera significa pasa. ¿Qué es una pasa, señores? Una uva deshidratada. Y creo que este nombre de cólera asociado a pasa, uva deshidratada, es lo que realmente nos puede llevar a pensar qué es en realidad un paciente con cólera. Un paciente con cólera es un paciente profundamente deshidratado que muere por deshidratación. Eso, señores, es lo que significa cólera. No significa que yo tenga cólera. Durante algún tiempo le dijeron a la gente que cólera significaba que había un enojo y que había bilis negra que supuraba del páncreas. Y en realidad no tiene nada que ver con cólera, no tiene nada que ver con bilis negra, no tiene nada que ver con eso. Es simplemente una diarrea que se pierden líquidos, se pierde el equilibrio, se pierde sodio, potasio, calcio, bicarbonato y nada más. Así es que el nombre de este viene a reconocerse como esa enfermedad que hace que las personas se deshidraten profundamente. Así que la enfermedad diarreica más conocida en el mundo, probablemente la más estudiada, y hasta el momento se conocen 7 pandemias. Mirad, es tan normal
del río Cólera se encuentran los deltas del río Ganges en la India. El río Ganges es un río enorme que recorre gran parte del país de la India, que tiene sus orígenes en el Himalaya y va fluyendo hasta el océano. Que uno de los deberes de los hindúes es al menos una vez al año ir a purificarse al Ganges. Uno de los mejores o mayores honores que puede tener una persona es ser cremada y que sus cenizas se pierdan en el Ganges. De hecho, hay una de las cuestiones funerarias más curiosas, y es que hacen una fila, colocan al muerto ahí, le prenden fuego y lo dejan ir en el Ganges. Ya saben ustedes que la India tiene 1000 y pico millones de habitantes. O sea, señores, cada año 1000 y pico millones de personas tienen que ir a bañar los Ganges. Eso hace que sea un río extraordinariamente contaminado. El delta del Ganges es una delta enorme, tiene como unos 1200 kilómetros de amplitud, es tremendamente amplia. Y eso produce un microambiente sumamente fácil para el mismo que se reproduzca. Y ahí se mantiene, y ahí vive, y a partir de ahí, durante 7 diferentes oportunidades, ha llegado a producir infecciones que involucran el mundo entero. En una de esas oportunidades, 1856, el ejército costarricense, que eran alrededor de unas 250 personas, más unas 100 más que iban de ayudantes, cocineros, sacerdotes, en fin. Digamos que unas 400 personas fue el ejército de Costa Rica que atacó Rivas ahora el 11 de este mes, no sé cuántos años es, y nosotros seguimos diciendo que algo que más cae. Nosotros hicimos ese acto La cuestión es que cuando el ejército costarricense regresó, se trajo una epidemia de cólera. ¿Cuál fue el origen de esta epidemia de cólera? Bueno, los filibusteros encabezados por William Walker tenían su origen en Nueva Orleans. En el año de 1850, por ahí, la infección del río cólera llegó a la ciudad de Nueva York. Y de ahí empezó a bajar y a producir infecciones en casi todos los estados del sur de Estados Unidos. Y de ahí los mercenarios contratados por William Walker trajeron la infección del vidrio, y cuando los costarricenses regresaron acá, pues venían infectados con cólera. Mira que la curia metropolitana me dejó pedir permiso y hacer una investigación de la mortalidad de cólera en esa época. Los datos son fidedignos hasta más no poder, porque era la Iglesia Católica quien llevaba los datos de nacimientos y de funciones aquí en Costa Rica en esa época. Y vieran que los datos son muy claros. La población costarricense de aquel entonces era alrededor de 128,000 personas, hablando de 1856. Y se murieron alrededor de 12,000 personas. Es más, el dato exacto era 11,658, una cosa así. Estamos hablando de 12,000 fallecidos. O sea, señores, en 3 meses, un 10% de la población costarricense murió de cólera. Si lo pasamos ahora a la época actual, un 10% de 5 millones son una cantidad de personas muy grandes que se mueren
en un periodo corto de 3 meses. Los costarricenses sufrieron entonces el embate de cólera en esa época, y en las mañanas, en las madrugadas, por Heredia, por ejemplo, pasaba una carreta recogiendo los muertos que se ponían en los quicios de las puertas. Y el que conoce Heredia y sabe de Heredia, por el colegio claretiano hay una calle que se llama la calle de los muertos. Yo creo que ya ahora no existe como tal, pero está a la par de un cementerio que hay por ahí. Y en esa calle de los muertos se llamaba así porque ahí enterraban a todas las personas que fallecían de cólera. Y lo que hacían era que los enterraban en calle. Y esto fue una recomendación muy atinada de un médico inglés que a su vez había visto casos de cólera en la India. Buena idea interesante. La cuestión es que vuelvo otra vez a esta cuestión. En un periodo de tiempo muy corto, la población costarricense realmente se diezmó un 10%. El nombre de diezmar sale de los ejércitos romanos, que cuando el ejército cometió un error, perdían una batalla, los sobrevivientes se diezmaban. Entonces se ponían en filas y al azar de esta fila de 10 personas se sacaba una y se mataba, de la otra fila de 10 se sacaba una y se mataba. Eso significa diezmar. O sea que la población costarricense pues, prácticamente se diezmó, se sucumbió las personas en un porcentaje bastante alto. La última gran pandemia se inició en los años 60 en unas islas de las Filipinas que se llaman las Islas Ceres. De aquí, de las Filipinas, pasó a Japón. De Japón empezó a diseminarse por América, por Europa, bajó al África, y del África, por un carguero de bandera liberiana, llegó a Perú. Y en Perú se dice que un integrante de la tripulación de este carguero se cargó en la burta al frente del puerto más importante del Perú, que se llama el Callao, y se dice que contaminó 1,5 kilómetros de mar, y de ahí la infección se diseminó en Perú. Esta infección empezó a bajar Chile, Argentina, Ecuador, todos estos sitios, y luego subió por razones no claras a México, y de México empezó a bajar. Y llegó, la colita nos llegó acá, y fue una época curiosa. En el año 1991 tuvimos los primeros casos de cólera autóctonos. Fueron pocos casos los autóctonos. La mayor parte de los casos fueron del exterior, eran personas que emigraban de Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, que venían con infección y aquí se detectaban. Pero fue una época curiosa. Los costarricenses, los médicos de acá, no teníamos ni la menor idea de qué era el cólera. Nadie sabía nada. Nosotros en los laboratorios nunca habíamos visto cólera. Y mi jefe en el hospital de niños pidió al CDC una cepa de cólera, y a mí me dijeron, aprende que a trabajar con él. Y a mí se me hizo así, pero bueno. La cosa es que yo aprendí muy bien. Y durante mucho tiempo yo hice los estudios de cólera aquí en Costa Rica. Vieran que el primer caso sospechoso de cólera fue muy curioso. Me llamaron del hospital de la Puebla que tenía un paciente con cólera, clara, cólera, y ocupaba mi cultivo. Entonces fui, recogí las muestras y la arrancaba. Al otro día llegué al hospital y fui
primero había una cantidad de periodistas enorme. Y a mí lo primero que me dijeron es no hable con los periodistas. Y el director me dijo, ni se le ocurra hablar con los periodistas. No hable con los periodistas. Pero cuando llegué y abrí las placas, encontré unas columnas verdosas. Yo iba con la idea de que en los medios iba a haber unas columnas amarillas, ya las vamos a ver. Pero encontré unas columnas verdosas. Y ahora sí, me llevo puta, ¿verdad? Resulta que es un vidrio mínimo, un vidrio que mimetiza las infecciones del vidrio cólera. O sea que el primer caso que pudo haber sido en Costa Rica no lo fue, era otro caso de otro vidrio completamente diferente. Pero en fin, después de eso sí ya encontramos casos, fue muy interesante y fue muy curioso todo lo que aprendimos de esos casos de COVID. Aquí ven ustedes las pandemias, la primera, en fin, hasta las últimas que se conocen. Esta es una fotografía de un daguerrotipo que se hizo en Inglaterra. Esta es la calle que se llama Bond Street. El que quiera ir a Bond Street en Londres y quiera hacerse un traje, ahí es donde están los artes. Y también está todo lo que son los periódicos, todas esas cosas. Resulta que en 1800 y tanto había una fuente, una cuestión donde sacaban agua en Bond Street. Y la gente iba y recogía agua de ese, la llevaba hasta 2 kilómetros de distancia, porque el agua salía mejor, era más pura. En esa época un científico, John Snow, Juan Nieves, este señor, un epidemiólogo que con toda certeza dijo lo que ya los científicos de épocas pasadas sabían, que el vidrio se transmite a través del agua. Él lo dijo desde un punto de vista científico, hizo un estudio muy bien hecho, donde confirmó que el vidrio llega a nosotros a través del agua. Y que la fuente esta, el Bond Street, si ven ustedes a la gente llevando el agua, era la fuente que estaba contaminada. Y de ahí la infección se diseminó prácticamente todos los lados. Y aquí tienen ustedes la época de los años de 1990, 91. Esta es la serie que se encuentra por acá y poco a poco se fue diseminando en el mundo. Y esta es la forma en la cual se diseminó en América Latina, cosa que ya discutimos un poquito. Hace un ratito les mencionaba que el hábitat normal, el ideal para el vidrio cólera, se encuentra en los ambientes marinos, en los estuarios, el río Ganges y su desembocadura. Crece en un medio de cultivo que tiene que tener un pH un pH alrededor de 8. El medio de cultivo se llama TCBS, significa tiosulfato, citrato, bilis, sacarosa. El vidrio es inhibido por el cloro, muy bueno saberlo, por el calor y una cosa importantísima, la acidez gástrica. Esto significa, señores, que personas con acloridemia tienen una susceptibilidad muy alta para la infección por el vidrio cólera. Se disemina, ya lo vimos, agua, alimentos, manos sucias, mecanismo ano, mano, boca. Y una cosa curiosa es que el vidrio cólera requiere de un inóculo muy alto para infectarse. 1 por 10 a la 6, o sea, 1 millón de bacterias en un vaso de agua son necesarias para que yo me infecte. O sea que tiene una dosis infecciosa extraordinariamente alta. Si yo me tomo un vaso que tiene 500.000, probablemente no me haga nada. No es como la Shigella o como la Escherichia coli o C57H7, que tiene un inóculo bajísimo, 200, 500 bacterias y ya estoy con diarrea. Esta requiere 1 millón.
O sea, no es fácil infectarse con el vidrio cólera, requiere un binóculo muy alto. Ese medio que ustedes ven acá es el TCBS y las colonias, el medio es verde intenso, y las colonias del vidrio son amarillas, muy fácil de identificar el vidrio. La clasificación del vidrio puede ser serológica, puede ser por serogrupos o puede ser por biotipos. La clasificación serológica es usando antisueros contra la endotoxina exterior de estos agentes. Y hay dos grandes grupos, el 0,1 y el no 0,1. El 0,1 es un vidrio que se considera epidémico. El no 0,1 se considera endémico. Y también una cosa importante es que este vidrio, el endémico, no es capaz de producir epidemias y de hecho no produce una diarrea tan severa ni mucho menos. Y recientemente en la India, en Bengala, un sitio muy conocido de la India, hace un poquito de tiempo, no hace mucho, salió un nuevo serotipo y se llama O139 y le llaman O139 Bengal para referir que viene de esa diarrea. Este grupo O139 Bengal es un poco más agresivo, es un poco más severa la diarrea, pero sigue manteniendo las características de cólera comunes coreanas. En cuanto a serogrupos, como pueden ver ustedes, los japoneses se encargaron de hacer esta clasificación. Y hay grupo Inawa, Ogawa y Kojima. Y lo que es una clasificación eminentemente serológica. Y por biotipos. Los biotipos tienen más que ver con reacciones a los azúcares, reacciones a los aminoácidos, cosas de ese tipo. Y hay dos, uno el clásico y otro el TOR. El vidrio cólera clásico se llama así porque fue el que fue identificado por primera vez en 1863. El doctor Koch fue la primera persona que aisló, que identificó el vidrio cólera. Así es que se le llama clásico por esa razón. Luego en 1948, cuando el ejército inglés estaba retirándose de la Segunda Guerra Mundial, estaba retrocediendo a sus cuarteles en Egipto, en un pueblo que se llama El Tor, apareció un nuevo serotipo, un nuevo serogrupo, una nueva variedad del vidrio que se llama el TOR. Este TOR es un poco más resistente a los antibióticos que el clásico, produce unas infecciones que se mantienen más en el ambiente que el clásico. Generalmente el clásico llega 3 meses y se acabó el asunto y no queda evidencia de la presencia de este agente. El TOR puede durar un poco más, unos 6 meses, un año, tal vez, y quedan casos esporádicos que empiezan a aparecer con el paso del tiempo. Así es que hay algunas diferencias. El vidrio cólera que llegó aquí a nuestro país se identificó como vidrio cólera según se Torinaba. Esa fue la clasificación que vimos de este agente. Si regresamos a la idea de Aspasia, que por cierto Aspasia después fue liberada y se casó con un estadista griego que se llamó Pericles. Pericles fue quien construyó el Partenón, o sea que Aspasia contribuyó de una forma importante a la construcción de lo que hoy conocemos como el Partenón. Así es que vean que la historia de Aspasia fue muy interesante, una vida muy curiosa, y realmente fue algo interesante lo que vivió Aspasia. Si volvemos a las ideas de Aspasia, ella sabía que
vidrio cólera, que la diarrea producida por este agente no causa fiebre. Y hoy día sabemos nosotros que es porque hay una toxina, una exotoxina que conocemos como la toxina colérica, que es la que induce este cuadro diarreico. Y que por lo tanto en el diagnóstico diferencial de un paciente que llega con una diarrea de cualquier tipo, si no tiene fiebre, pues uno debería pensar en cólera, o podría pensar en cólera. Pero si no tiene, si tiene fiebre, señores, descártelo completamente. Es una cosa de diagnóstico interesante. La toxina colérica es del tipo A y B, como tantas que hemos discutido acá, que recuerden que la parte de B es la que se pega a un receptor, y en este caso es un grandioso que es el B1, que lo encontramos solo en los seres humanos y que puede producir un tubo por donde penetra la porción A y que es la porción A la que tiene el efecto bioquímico.